desde el reino de la divina voluntad. Pues muy interesante nuestro programa del día de ayer, y pues voy a presentar a las personas que participan con nosotros, que ya los conocen, son de casa, son parte nuestra de Mundo Católico. Al doctor Salvador Tomasini. Doctor, gracias por estar con nosotros, un placer tenerlo aquí. Y también a Jesús Ausocúa, gracias desde España, gracias por estar con nosotros, Jesús, en estos programas súper interesantes. Devociones no, Divina Voluntad sí, y dejo a Jesús según lo prometido el día de ayer. Gracias. Dale la palabra a Jesús. Está bien. Él logró el milagro, lo logró. Muchísimas gracias, bendito sea el Señor. Bueno, pues muchas gracias al doctor por la paciencia que tiene con nosotros, porque es inconmensurable, y por Mundo Católico por dar voz y oído a la vez a tantísimas personas, ¿no? Ayer habíamos dejado el programa, estuvo el doctor haciendo pues una explicación bastante clara, concisa y concreta sobre lo que el Señor quiere a aquellos que tenemos intención de vivir la divina voluntad, y creo que eso es algo inequívoco. De hecho, nosotros desde el Cenáculo Universal hemos programado con el doctor, si Dios lo permite, para el próximo 13, 14, 15 y 16 de agosto, un retiro especial que no se ha hecho nunca en 7 años, precisamente de la oración en la divina voluntad, pero experimentándola, por la importancia que tiene, porque a partir de la oración, como el Señor dice, como Él ora, que luego el doctor nos va a ilustrar extraordinariamente sobre cómo oraba Jesús, precisamente es de tal importancia que este retiro va a ser un retiro experimental. No hemos tenido ninguno en 7 años, y en esta ocasión vamos a hacerlo precisamente porque es crucial, porque cuando aprendemos a orar como Jesús nos pide, la vida cambia completamente. Empezamos a vivir el mundo de otro modo distinto. Y lo que ahora nos pilla un poco de sorpresa o nos crea confusión o duda, lógica confusión, porque es un cambio muy brusco, ¿no? Después ya lo vamos a entender con claridad absoluta, ¿no? Entonces, yo le había pedido al doctor disipar muchas dudas variopintas de muchos de ustedes que han venido haciendo por distintos medios, y el doctor pues ha brindado a ello. Entonces, en primer lugar, hacer algunas aclaraciones al respecto, porque quizá pueda inducir a error de todos nosotros. Nadie ha pronunciado que que haya que abandonar el Santo Rosario. Nadie ha dicho que no haya que volver a hacer nunca la coronilla de la misericordia. Nadie ha dicho que no haya que hacer la novena a la Virgen del Carmen. Nadie ha dicho esto. No, lo único que se ha dicho es que estas devociones forman parte del proceso hasta que nos dan a conocer este don de dones, que es de lo que se trata, empezar a conocer qué es este don. Por tanto, lo que no se puede hacer, eso sí se ha dicho, es simultanear la oración como la conocíamos, la que hemos hecho, la convencional, la de siempre, la que hemos aprendido en la Santa Madre, con la oración en la divina voluntad, porque la oración en la divina voluntad, ya nos lo dirá el doctor mucho mejor, se hace en el plano de Dios, en el no tiempo, con Él, en unidad con Él y en su plano, en el plano espiritual, mientras que nosotros lo hacemos sin Él y lo hacemos en el plano terrenal, con el alcance que ello tiene. Tiene alcance, pero muy limitado. Y a eso se reduce. Por tanto, nadie ha dicho que no haya que hacerlo, ni que haya que despreciar, valorar. No, cada uno va a poder hacer aquello de lo que es capaz, de lo que su alma es capaz de recibir. El Señor le dice a Luisa insistentemente que se ocupa Él de todo y que en función de la disposición del alma, Él va a dar a cada alma lo que es capaz de recibir. Por tanto, por lo menos desde Mundo Católico con el doctor Tomasini, que el único compromiso que existe es dar a conocer la divina voluntad, dar a conocer cómo se llega a la divina voluntad y dar a conocer cuáles son los pasos. Por tanto, no hay confusión ninguna, son dos caminos absolutamente diferentes, interdependientes, porque empezamos todos desde pequeños conociendo el catecismo, y ahora llega el momento en que el Señor nos ha dado pues a conocer
que quiere que volvamos a recuperar lo que perdió Adán, que es para lo que fuimos creados. Entonces, le hemos pedido al doctor que hechas estas aclaraciones. Ahora vamos a hacerle las preguntas que usted viene haciendo para que el doctor, en su buen conocimiento, nos aclare las dudas que plantean ustedes cada día. ¿De acuerdo? Entonces, un inciso más que quería hacer es, no vamos a mencionar nombres, porque ustedes sí mencionan nombres cuando hacen, digamos, consultas, hablan pues, de religiosos, religiosas, de sacerdotes y demás. No vamos a mencionar nombres, como es lógico, ¿no? Pero sí vamos a mencionar la cualidad de la persona para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista nuestro, desde NACU Universal, nosotros hemos nacido en la Iglesia. El libro de las 24 de la Pasión ha salido de la Basílica Nacional porque el doctor ha cedido los derechos para poderlo publicar, porque fue él quien ilustró el compendio, y desde la Basílica Nacional se ha publicado desde la Iglesia, ¿de acuerdo? Luego, no estamos hablando de un grupo de la Divina Voluntad, estamos hablando de un clero universal que nace en la Iglesia y que está formado por 18 países y por sacerdotes de 18 países, que conocen, que tienen ya conocimiento de Divina Voluntad y de que han estado muchas tardes con el doctor conociendo aspectos de Divina Voluntad. Por tanto, estamos hablando de un conocimiento basado en el Evangelio, Catecismo de la Iglesia Católica, Libro de Cielo, Horas de la Pasión, María Valtorta y la Reina del Cielo, entre otros. Dicho esto, no conocemos ninguna persona, no digo que no exista, pero no conocemos ninguna persona después de algunos años que tenga el conocimiento que tiene el doctor Tomasini sobre la Divina Voluntad, porque además de haber sido el traductor de los escritos, y por cierto, no son en italiano, son en un dialecto, además de ser el traductor de esos escritos, lleva 37 años conociendo este don de dones. Por tanto, es inequívoco que todo lo que él dice, lo dice con conocimiento de causa, de forma contundente. Y dicho esto, doctor, si le parece bien, le voy a poner voz a las multitud de preguntas que yo he entendido con Cecilia que teníamos que refundir, porque han sido muchísimas, y las hemos concentrado para poder dar a todos ustedes una respuesta a esas dudas, ¿no? Si usted, Cecilia, viese que hay alguna de las que yo menciono que usted tenga por ahí de más, pues por favor me interrumpe, aunque haya prometido que no. No, está bien, ¿no? Porque usted las tiene y usted las ha hecho, y la idea es que las personas puedan tener una respuesta adecuada de estos temas, y pues entendemos que aquí no hay ni maestros, ni guías, ni que es Jesús el que lo hace, pero pues tienes que leer para que Jesús lo haga. Así que bueno, pues está bien, vamos adelante. Bien, y que no le demos como decimos en España, cancha al enemigo, porque se vale de cualquier persona a veces para introducir elementos de contradicción. Así que no entremos en ese juego, porque ya sabemos que siempre está detrás y que hay alguien que siempre pues puede entrar en ese juego. Claro. Doctor, hay una cuestión que de las primeras que hemos seleccionado que se refiere a que personas, lógicamente, que están teniendo, vamos a decir, la tutela de sacerdotes en diferentes países, ¿no? De sacerdotes en el conocimiento de la Divina Voluntad, en el que entra de algún modo en disensión, puedo decir, en el modo de interpretar, por ejemplo, el tema del ayuno, que tantas veces hemos hablado. Pero al igual que el ayuno, le puedo decir que también el modo de hacer el Santo Rosario, el modo de hacer la coronilla, el modo de hacer las devociones, ¿no? Las novenas y demás. Entonces, lógicamente, cuando un sacerdote con el que tengo confianza y está en mi parroquia o viene a darme pláticas y demás, entra en colisión lo que me está diciendo con lo que estoy escuchando en algunos medios, entre otros lógicamente yo me hago preguntas y digo, vamos a ver,
pero si a mí un sacerdote o 2 o 5 me han dicho esto o lo otro, ¿no? Entonces, esta persona requiere de una respuesta y evidentemente, pues es lo que le planteamos. ¿Qué le podemos decir a estas personas, doctor? Bueno, yo creo que lo primero es entender que todo lo que ha habido hasta el día de hoy, o sea, a través de la santidad humana, pues ha sido este continuo sacrificio que Jesús nos pide, ese continuo niégate, ese continuo, o sea, acompáñame en las obras, en la pasión, en fin. Y todo lo que sea sacrificarse es conveniente para mortificar el cuerpo y como fortalecer la parte del espíritu, que es hacia donde vamos. Doctor, ¿puede hablar un poquito más alto? Es que, perdona que lo interrumpa, se oye muy bajito. Sí, digo que... Gracias, doctor. ¿Así se escucha mejor? Mucho mejor, doctor. Bueno, perdón. Digo que todo lo que ha habido en la santidad humana es un sacrificarse. El sacrificio debilita el cuerpo, pero fortalece el alma. O sea, fortalece la parte espiritual, nos va haciendo cada vez menos dependientes de la parte física. Y es muy conveniente. O sea, pero estamos hablando de la santidad humana. La santidad en donde es la criatura la que va poco a poco con su voluntad tratando de llegar a un poco más en cercanía a Jesús y con más crecimiento espiritual que un crecimiento material, o sea, físico. La oración, igual, la oración es una herramienta que la criatura utiliza para poder acercarse a Dios. O sea, así que son dos cosas, ayuno, penitencia, o sea, cualquier cosa que nos mortifique, y la oración es el camino para la santidad humana, el camino para obtener virtudes en nosotros. Y eso nos va haciendo gratos a los ojos de Dios y vamos acercándonos a Él. Bueno, pero creo que la cuestión es muy fácil poder entender. Es un camino para acercarnos a Dios. Pero jamás estos métodos nos pueden llegar a fundir con Dios. O sea, la experiencia la tenemos a través de los siglos, de todos los santos que ha habido. Y Jesús en los escritos de Luisa nos pone un ejemplo muy claro y de uno de los grandes santos que ha habido en la historia. Yo creo que lo van a reconocer luego, cuando dice, o sea, este personaje dice, o sea, ¿quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero y me lleva a hacer el mal que no quiero? Cuando que antes había dicho, ya no soy yo quien vive, sino es Jesús quien vive en mí. Creo que todo el mundo puede reconocer de quién estamos hablando. Estamos hablando de San Pablo, ¿sí? Estamos hablando de San Pablo, estamos hablando de ese personaje en que él, por más virtudes, por más esfuerzos, por más sacrificio, por todo lo que él hizo, o sea, de santidad humana, no alcanza a fundirse con su Jesús, al que tanto ama. Y creo que la forma de verlo es muy sencillo cuando dice, me lleva a hacer el mal que no quiero. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo ahí? La persona es una cosa, el alma, y el cuerpo, el instinto, los sentidos tiran hacia lo contrario. Sí,
Pero cuando dice me lleva a hacer el mal que no quiero, la voluntad está humana pecando. Está pecando. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, entonces, una santidad como la de San Pablo, grandes santos, según dice Jesús, o sea, pero no alcanza para poder llegar a la fusión con Jesús. Entonces, o sea, tenemos que reconocer que la santidad humana es grande, sí. La santidad humana es lo que Jesús nos ha dejado a través de 2000 años. Nos ha invitado a esta santidad, o sea, nos ha dejado todos los medios para llegar a adquirir esta santidad humana, pero nos deja una invitación. Me dejó una invitación que no hemos podido darle curso porque no sabíamos el modo. Cuando nos dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y ahora que se cumple esa gran promesa que hizo Jesús en la última cena, de que nos va a dar a conocer todo aquello que en aquel tiempo no pudo dar a conocer. Cuando dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. O sea, ahora que llega el momento en que nos está revelando todo esto, ese mucho que no dijo, ahora en este momento es cuando él dice, bueno, mira, todo lo anterior es camino, era para que me fueran conociendo, fueran practicando, se fueran acostumbrando a vivir buscándome. Pero ahora viene la parte fundamental. Y en este momento es cuando vamos a empezar a entender que a través de los escritos de Luisa Picarreta, no son de ella, o sea, de lo que Jesús le dicta a Luisa, es como vamos a conocer el cómo poder llegar a esa santidad como la del Padre Celestial, o sea, una santidad divina, ya no humana. ¿Cuesta trabajo el aceptarlo? Claro. Cuesta trabajo el aceptar que lo que yo he hecho hasta ahorita en toda mi vida no es lo mejor, por supuesto. Cuesta trabajo el desapegarme de mis costumbres, por supuesto. Y esto lo vemos desde el principio, desde allá hace 2000 años, cuando Pedro, cabeza de la iglesia, el primer papa, quiere introducir dentro de toda esta nueva doctrina, esta nueva religión de Cristo, quiere introducir el judaísmo. ¿Sí? Quiere seguir con la circuncisión, quiere seguir con las prohibiciones, en fin, quiere seguir con parte del judaísmo. No podía concebir el hecho de que se quitaran esas cosas, porque es en lo que había vivido, es lo que había practicado durante toda su vida. Tiene que venir un laico que había sido perseguidor de Cristo, era perseguidor de los cristianos, pero que iluminado por Jesús. O sea, es el que tiene que venir a corregir. Y uno piensa que no hubiera sido mejor que Jesús iluminara a Pedro. Sin embargo, no fue así. Iluminó a un enemigo. Y ese enemigo se vuelve el pilar de la iglesia y tiene que ir a corregir a Pedro y a Santiago, que eran como las cabezas de la iglesia. Y aún a pesar de eso, Pedro sigue todavía queriendo meter cosas del Antiguo Testamento. Quiere seguir prohibiendo el comer sangre, carne inmolada a los ídolos. Y ahí sí ya tiene que haber una intervención directa del cielo para decirle a Pedro, ya, basta.
ahora tienes que entender que las cosas son diferentes. El ayuno es esa parte, es esto que Pedro estaba queriendo meter, o sea, no el ayuno, pero que se entienda la simbología, ¿no? La similitud. Ahora, la Iglesia quiere seguir metiendo en la divina voluntad lo anterior. Y tiene que venir un laico, que es Luisa, que es iluminada, no es el religioso, el iluminado, es la laica, la iluminada, la que tiene que venir a decir no. Como no le entienden, como no le hacen caso, como no les interesa y quieren seguir con lo propio, entonces Jesús, a través de los mismos escritos de la divina voluntad, o sea, lo deja muy claro cuando dice: de ti, Luisa, de ti saldrán las verdaderas enseñanzas del cómo llegar a vivir en mi voluntad. En otra ocasión le dice: tú serás la cátedra de mi voluntad. Bueno, si ya entendí esto, yo sé que no es la persona de Luisa, sino es los escritos que Jesús le ha dado a Luisa. Y si esos dan la verdadera enseñanza, bueno, perfecto, me voy a tener a eso. Si vienen y me dicen que tengo que ayunar para entrar a la divina voluntad, que me digan dónde está. Agarro el libro del cielo y le digo: a ver, dime dónde está eso. Si está en el libro del cielo, lo debo aceptar, no hay problema. Pero si no está en el libro del cielo, no es necesario que lo acepte. Y podríamos decir: bueno, es que lo puedo hacer en la divina voluntad. Perdón, pero no. Perdón, pero eso no es cierto. Porque el ir a hacer lo anterior, el ayuno, cualquier práctica anterior, es por la voluntad humana. Y Jesús nos advierte y nos dice que no tolera su voluntad, no tolera ni siquiera un átomo, ni una sombra de un acto de voluntad humana. Tenemos que entrar total y absolutamente desnudos a su voluntad, para que ahora lo único que quede de nosotros sea la voluntad, pero sin ninguna herramienta, sin ningún instrumento humano que pueda mover. Pero la voluntad, que es la que forma el acto de la criatura, la que personaliza a la criatura, esa debe continuar. Y ahora lo que Dios va a hacer es que su voluntad deposita en nuestra voluntad todo lo suyo. Y junto con mi voluntad actuará la voluntad divina, haciendo los actos divinos. Por lo tanto, si yo entiendo que ahora es Jesús mismo viviendo mi vida, junto conmigo, no es Él viviéndola sin mí, sino junto conmigo. Ahora la pregunta es: ¿se someterá a la voluntad humana? ¿Se podrá someter a la voluntad humana? O sea, lo que le estamos diciendo es: ¿sabes qué, Jesús? Ahora tienes que vivir con mis costumbres. Tienes que vivir con mi santidad. Creo que es un poquito difícil poder pensar que Jesús vaya a decir que sí. Él quiere vivir con lo suyo. Ese es el punto. Entonces necesitamos ir tratando de entender que de lo que se trata este vivir en la divina voluntad, es vivir la vida de Dios en nosotros, pero no yo separado, sino junto con Él, junto con Jesús. Por eso es que no tolera un acto de voluntad humana. Todos esos actos por los cuales tuvo que sufrir, tuvo que pagar una muerte por cada acto de voluntad humana.
Así que, ayuno muy bueno en santidad humana, sí. En santidad divina se requiere, no. Y desde el antiguo, desde allá, desde que estaba Jesús en la tierra, llegan los discípulos de Juan el Bautista y le preguntan, oye, ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? ¿Qué les dice Jesús? Que cómo pueden ayunar estando el novio con ellos. Y que no vivir en la divina voluntad es un vivir inseparable con Jesús. No sé si con esto quede más o menos. Creo que es bastante ilustrativo. Lo que pasa es que cuando se están basando en que ha habido el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento, evangelios muy reconocidos, por ejemplo, cuando llega de expulsar demonios y le dicen al Señor que no han conseguido expulsar demonios, ¿no? Y entonces el Señor le dice, es que hay demonios que hay que expulsarlos con ayuno. Entonces, como ese evangelio está hablando del ayuno, es porque se le da, doctor, tanta importancia a que si el Señor fue además quien pronunció que solamente había demonios que solamente se podían expulsar con el ayuno, es por lo que las personas, en base al evangelio y siendo la palabra de Jesús, digamos, le dan esa valoración. Listo. En cuanto a la liturgia de las horas, hay personas que están preguntando si la liturgia de las horas tienen que dejarlo o si no tienen que dejarlo, cómo se pueden hacer en la divina voluntad. Mira, bueno, lo primero que voy a decir es esto, es ese combinar de lo humano, de lo anterior, en lo nuevo. Tan es así que hay un grupo de la divina voluntad que es muy grande, muy difundido, que hizo un libro que se llama Las Alabanzas. Y ese libro de las alabanzas no es otra cosa más que la combinación de la liturgia de las horas con cosas de la divina voluntad. Bueno, yo quisiera, en este momento, recordarnos las lecturas, no sé si recuerdan, del libro 21, del libro 8, que vimos hace unos momentos, en forma particular. Sí. A mí me gustaría poderla poner ahorita, en este momento, porque creo que eso nos da una luz muy clara y lo oímos directo de Jesús, no lo oímos directo de mí. Porque luego se puede pensar que yo manipulo o que yo digo las cosas desde mi punto de vista. Es Luisa, que hay una persona, vamos a poner así, ella pone M, no dice el nombre, no dice quién es, no dice nada, nomás dice M. M llega a decirle a Luisa que las visitas de Jesús, que lo que Jesús está haciendo con ella, no le deja ningún mérito a ella, que lo que le deja mérito es la práctica de las virtudes, la práctica de todo lo anterior, el ayuno, la oración, en fin, las virtudes. Y le dice, esas venidas de Jesús no te dejan nada. Entonces Jesús, aparte de eso, le pide que rece por algunas intenciones que tiene él, que quiere él. Cuando llega Jesús, es interesante porque lo primero que le dice, M te dijo mentiras. Siempre que yo estoy con alguien, ahí siempre le dejo algo. Y según lo que nos dice, ojalá que lo puedan leer para no extendernos mucho, le deja lo que él es.
le deja luz, le deja belleza, le deja santidad como mérito. O sea que la presencia de Jesús en un alma es una presencia que deja siempre gracias a esa alma. Bueno, después Luisa se acuerda de las consideraciones, de lo que le había pedido que rezara por él. Y entonces Jesús le dice, mira, Luisa tiene una visión de M y lo ve con una vestidura plateada y un velo negro que le cubre hasta los ojos y que cubre no solamente a él, sino a alguna persona que está atrás de él. Y entonces Jesús le dice, el vestido plateado que le ves es su pureza en el obrar. O sea, es una persona que está obrando, con muy buena finalidad, con muy buena intención y centrado en lo que Jesús dejó en la santidad humana. ¿Sí? O sea, está perfecto, no hay falla en él. Lo único que le dijo al principio de las mentiras, es porque él no entiende que la presencia de Jesús es más allá que el esfuerzo, que el sacrificio, que el ayuno y que la virtud. Bueno, eso no hay problema, porque lo hace también con pureza de intención. Y le dice, entonces el vestido plateado que le ves es su pureza en el obrar. El velo negro es porque mezcla de lo humano. Y esto de humano que mezcla es como velo que cubriéndole la luz de la verdad, esa verdad que le resplandece en la mente, lo hace obrar algunas veces con temor o bien para contentar a algún otro, y no según la verdad que mi gracia le hace resplandecer en su mente. Una persona que está bien encaminada, bien intencionada, con muy buena disposición y que está diciendo la verdad desde la parte humana. Pero Dios, Jesús lo está iluminando, la gracia lo está iluminando, pero tiene un velo que no le permite ver esa luz. Y ese velo es que mezcla lo humano con lo divino. Está mezclando, en este caso, el ayuno y los rezos o lo que haya que hacer con lo divino, que es la divina voluntad. Y luego dice, ese velo se extiende también hacia la otra persona que está atrás. O sea, que no solo le da oscuridad a él, sino que de él se pasa a todos los que lo siguen. A todos los que lo siguen. Cuando es un sacerdote el que hace esto, está pasándoles ese velo a todas las personas que están atrás de él. Y luego dice, el contemporizar a un alma indecisa, es que no sé si hacerlo, si no hacerlo, si le ayuno, si no le ayuno, si es bueno, si no es bueno. O sea, contemporizar a un alma indecisa da tiempo y lugar a los enemigos de hacerle la guerra. Mientras que no dando tiempo y mostrándose resuelto e irremovible, se cierran las puertas a los enemigos y se tiene el bien de no exponerse ni siquiera a la disputa. Así que si quiere llegar pronto al fin, estos son los medios. Y yo estaré con él y saldrá victorioso. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Conocimiento. Esa luz que Dios está dándonos para entender lo que es esto. Mientras yo siga con lo anterior, mientras yo siga queriendo
poner lo anterior en lo nuevo, me servirá de velo y no voy a ver nada. No voy a ver nada. Y no solamente yo, sino a las personas que me sigan. Por lo tanto, un religioso, un sacerdote que esté haciendo esto, tiene su vestidura plateada de pureza de intención, pero tiene el velo negro que no le permite ver la luz de esta verdad de la divina voluntad, y nunca va a poder entrar, y no solamente él, sino a todos los que lo sigan. Entonces, la pregunta, ahora yo contesto con una pregunta. O sea, ¿cuál será el modo o el medio de poder descubrir lo que está pasando? ¿Cuál será esa parte que necesitamos forzosamente tener para poder llegar a este conocimiento? No hay otro. ¿Leer? Leer. No hay otro más que leer. O sea, yo entiendo, mira, cuando Jesús empieza a hablar a Luisa, Jesús empieza, o sea, después de un tiempo en que ya tuvo un trato con ella y todo, empieza a decirle que renuncie a todo. Que renuncie a todo. Le pone ejemplos de la vida de él para que ella lo siga. La pone a pelear con el demonio. O sea, lo lógico es que Luisa hubiera dicho, espérate, pero ¿por qué esto? Sin embargo, Luisa, que no entendía todavía los porqués, pero quería estar con su Jesús, aceptó todo. Y a través del tiempo y a través de lo que Jesús, de las verdades que Jesús le iba comunicando, fue entendiendo, hasta que en el libro 11, muchísimos años ya de estar pasando con esa cercanía de Jesús, Luisa ya entendió y lo dice de una manera perfecta, cuando dice, oye, ¿por qué cuando has acostumbrado a un alma a sufrir? Y está hablando del sufrimiento no solamente físico, porque la crucificaba, le participaba en los sufrimientos exteriores de él, sino el sufrimiento de la renuncia, al sufrimiento de renunciar a los actos de su voluntad y de tener que estar sujeta a un estado de víctima que Jesús le había pedido. En fin, ¿por qué cuando has acostumbrado al alma a sufrir y el alma piensa que el sufrir es su vida, de repente se lo quitas? Y entonces Jesús nada más le dice, es porque ya una vez que te has acostumbrado, ya lo tienes como vida. Y ahora, cada vez que yo quiera que te pongas a sufrir, sin ninguna reticencia, vas a decir sí y te pones a sufrir. Ya lo pasaste como naturaleza a tu alma. Eso es lo que las personas no quieren. Cuando un alma se resiste, bueno, en parte al principio tiene razón, porque está tratando de dejar lo que para ella es lo mejor, es lo donde se siente segura, es donde siente que se está acercando a Dios. Pero si no lo hace, o sea, definitivamente, si eso le sirve de obstáculo para seguir aprendiendo, para seguir leyendo, para seguir permitiendo que Jesús la ilumine, bueno, pues entonces difícilmente llegará a entender que aquello que hace no lo va a poder dejar. Y esto que parece una intransigencia, porque así se toma, parece que estamos diciendo cosas que no son reales, o que si son reales se está poniendo como de una imposición, y que a veces lo decimos de una manera abrupta. Perdón, es la forma como Jesús lo dice. O sea, no hay otra cosa. Pero eso,
es la necesidad que tenemos para poder entrar. Jesús en el Evangelio deja dicho algo que viene como anillo al dedo a este tema. Vinos nuevos en odres nuevos. Si el vino nuevo se pone en un odre viejo, la fuerza del vino nuevo revienta el odre y se echa a perder el odre y el vino. ¿Qué quiere decir? Esta forma de entrar en Jesús, esta forma de fundirse en Jesús, esta forma de rezar, esta forma de actuar, todo esto es nuevo. Si lo queremos poner en los odres viejos, en las costumbres anteriores, en la religiosidad anterior, la va a romper. Y creo que es muy, muy obvio lo que está sucediendo. Muchísimas personas sienten que se rompen y no aceptan el vino nuevo, claro, porque son odres viejos y no están dispuestos a ponerse un odre nuevo para que entre este nuevo vino, este vino nuevo, y lo puedan disfrutar. En fin. A mí me gustaría solamente decir este pasaje del Evangelio, que muy rápidamente Jesús, donde Jesús está con sus discípulos y ellos están arrancando las espigas, es sábado, están arrancando las espigas y están comiendo, y entonces dice, ¿por qué tus discípulos comen y los discípulos de Juan no? Y él dice algo que yo creo que se aplica en este momento, ¿no? Dice, porque ellos ahora están con el esposo, pero ya les faltará el esposo y ya ayunarán. Yo creo que aquí pues es exactamente lo mismo. O sea, estar con el esposo, cuando estemos con el esposo, pues ya no necesitaremos nada, estaremos viviendo en la divina voluntad. Y eso esto que dice Ceci es muy interesante, porque el esposo le faltó a la santidad humana. O sea, después de que Jesús se va, que asciende, el esposo les es quitado a la santidad humana. Y ahora en la santidad humana tiene que empezar a buscar al esposo. O sea, tiene que encaminarse hacia el esposo. Y va en búsqueda de él, va en búsqueda de esa unión con el esposo. Y que desafortunadamente y desgraciadamente hemos puesto esa llegada a unirme con el esposo en el momento de la muerte o después de la muerte. No, eso es en vida, eso es en vida. Jesús nos invitó en vida. No nos dijo, cuando mueran van a ser santos como mi Padre, no. Me dijo, sean santos ahora, sean santos ahora. Cuando Jesús dice que Él en nosotros y el Padre en Él para que seamos uno con ellos, no dice cuando se mueran van a ser uno con nosotros, nos dice en vida. Y esas son las muchas cosas que no pudo decir en aquel tiempo. No pudo decir el cómo, nos dijo el qué, pero no nos dijo el cómo. Y ese cómo es lo que se viene a decir ahora. Y ahora se piensa que eso es contrario, que eso es nuevo, que eso no congenia con lo anterior. Perdón, es el seguimiento perfecto del Evangelio. O sea, no hay separación, no hay ni siquiera una pequeña muesca en esta línea. Es la continuación lógica del Evangelio. Así Doctor, que sí. pues, yo creo que con esta refundimos ya esta última para que empecemos a hablar ya de algo lo más profundo, que es cómo Jesús quiere que oremos. Le formulo por mi parte, no sé, Cecilia, la última, y es que preguntan de distintas voces y de distintas maneras, pero yo lo voy a resumir. Y claro, ¿cómo es que después de Luisa ha habido revelaciones de nuestro Señor y también de la Santísima Virgen María
pidiendo por un lado la oración del Santísimo Rosario y por otro lado la coronilla de la misericordia. ¿Por qué? Porque después, o sea, racionalmente, la duda que genera es que si efectivamente hasta antes de Luisa, pues todo aquello que conocíamos era camino. La pregunta es que cómo después de haber dado a conocer Luisa en Don de Dones, se siguen produciendo revelaciones a través de diferentes almas víctimas y, por supuesto, otras del mismo Señor y de la propia Santísima Virgen en sus distintas avocaciones. Porque ese camino no lo han seguido toda la humanidad. Porque ese camino lo han abandonado casi todos. O sea, entonces lo que se está haciendo es empezar a decir, sigan el camino. Y una vez siguiendo el camino, llegará el momento en que se les abra esto. O sea, y vuelvo a repetir lo que he dicho ya varias veces. No estamos tratando de imponer nada. Estamos anunciando. Es como si ahorita en este momento alguien llegara con ustedes y les dijera, ¿saben qué? Se acaban de sacar una rifa. Ahorita se sacaron un BTP. ¿Sí? Un BTP, un viaje todo pagado. Y ese viaje todo pagado, mira, ya está. O sea, tienes todo lo que tú vayas a querer, hacer, a necesitar, ya todo está incluido. Y la única cosa es que te tienes que ir tú solo, no incluye el pasaje. O sea, no incluyó el pasaje. Bueno, entonces tú dices, de acuerdo, yo quiero. O a lo mejor dices, no quiero, no sé, eso ya depende de cada quien. Pero eso es lo que hemos dicho, no quiero. La gente no ha aceptado ese BTP, esa oferta, esa rifa que se sacó. A la gente no le interesa en lo más mínimo llegar a disfrutar de eso y quiere seguir disfrutando de lo suyo, de lo de aquí. Bueno, ¿qué tiene que hacer el cielo para eso? El cielo quiere a todos. Jesús vino a morir por todos, vino a sufrir por todos. Por lo tanto, ¿qué necesita hacer? Llegar y decirles, oigan, ahí está el BTP. Empiecen a caminar, empiecen a acercarse. Lo que la Virgen, Jesús y algunos ángeles, San Miguel Arcángel, en fin, lo que están haciendo es tratando de convertir a las personas. Tiene que venir a anunciar eso. Pero también en el Evangelio queda muy claro que todas estas cosas, toda esta parte anterior, esta santidad humana, se la debemos dejar a los que no tienen nada. El joven rico del Evangelio llega a pedirle a Jesús que le diga cómo puede conseguir la vida eterna. Fíjate bien, la vida eterna. Entonces Jesús le dice, cumple los mandamientos y listo. No hay más. Pero como ahora el joven rico le dice que él ya lo cumple todo, pero sigue con la insistencia de saber el cómo, entonces Jesús lo que le dice, entonces lo que quieres es ser perfecto. Bueno, para ser perfecto vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, déjaselo a ellos que no tienen nada, toma tu cruz y sígueme. Y el joven rico se fue muy triste porque tenía grandes bienes. Es exactamente lo que está pasando ahorita. Llegamos como el joven rico a decirle, Señor,
¿Qué necesito para estar contigo, para conseguir la vida eterna? ¿Qué me dice? Cumple los mandamientos, todo lo que la iglesia te dice, y continúa con tus prácticas religiosas y sé frecuente a los sacramentos. Y entonces muchas personas dicen, ya lo cumplo, ya lo tengo. Entonces Jesús nos mira con amor, como miró a aquel joven rico, según el Evangelio. Lo amó, según San Lucas. O sea, nos ama, nos ve, nos dice, quiere algo más. Y entonces simplemente me dice, entonces lo que quieres no es salvarte, no es conseguir la vida eterna. Lo que quieres es la perfección. Y la perfección es ser imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Vende todo lo que tienes. ¿A qué se refiere? ¿La parte material? No, se refiere a todos los apegos que tenemos. Apegos a lo material. Depositamos nuestra confianza en lo que tenemos. Somos muy ávidos en conseguir bienes materiales, en conseguir dinero para estar más seguros, para tener más placer, para tener casa, para tener coches, para tener viajes. O sea, somos ávidos en eso. Deja los apegos morales. Somos terriblemente celosos de que se nos estime, se nos acepte, que tengamos toda una corte de personas a nuestro alrededor, o sea, que nos hagan sentir que somos amados, que somos estimados. Pero sobre todo, deja tus apegos a tus costumbres religiosas, a todas tus oraciones, a todas tus parte lo que has considerado como bueno, tu práctica religiosa que te acerca a mí, porque ahora lo que quieres no es nada más salvarte, lo que quieres es la perfección, y la perfección es fundirte conmigo. Deja todo lo que tienes, véndelo, déjaselo a los pobres que no tienen nada y que necesitan que la Virgen les esté anunciando, les esté diciendo, deja de pecar. Déjaselo a ellos. Pero tú, que ya lo tienes y que quieres más, bueno, entonces este es el camino. Cada quien decidirá si lo acepta o no lo acepta. Doctor, ¿qué recomendación le daría a usted, y en esta pregunta englobo muchas, sobre aquellas personas que viven comprometidas en su parroquia, en estos grupos que existen en todas las poblaciones, localidades, pueblos, que están muy comprometidos, pues eso, con sus devociones, con su escapulario de la Virgen del Carmen, con el símbolo del corazón de Jesús? Tienen unas programaciones durante todo el año litúrgico con la parroquia, sacan por las calles, por sus calles de sus pueblos, de sus localidades, por las imágenes de veneración al corazón de Jesús, a la Virgen de Fátima, a la Virgen de Lourdes, cada año, ¿no? Entonces, esa vida en comunidad que tienen miles de personas, al igual que esos religiosas que también viven en comunidad, ¿no? ¿Qué recomendación le daría a usted a partir del conocimiento de la existencia de la divina voluntad para ir, dando ese paso para llegar en su momento al salto de esa, dejación de la vida, de los apegos, de las devociones, y dar el paso decisivo para la unidad con Jesús, es decir, para la vida en la divina voluntad? Bueno, es lo mismo exactamente. Es exactamente lo mismo lo que hemos estado hablando. No lo dejen, pero lean. ¿Quieren venir a la parte de la divina voluntad? ¿Quieren realmente les interesa, les agrada la divina voluntad? Lean.
Leyendo, o sea, Jesús nos da un ejemplo muy bueno en esto. Lo primero es entender que el desapego, el ya no tener nada propio, no es un logro personal, no es algo que yo pueda hacer. Yo no estoy diciendo dejen de hacer lo que hacen. Lo que estoy diciendo es que para vivir en la divina voluntad se debe hacer lo que Jesús dice que deben hacer. Ahora, si ya la pregunta es directa, ¿cómo le hago? Bueno, entonces la respuesta también es bastante directa. O sea, en un momento dado, la persona, o sea, dice Jesús, rodéate de la fe, igual que una barca está rodeada por el mar. Y como la fe soy yo, ojo con eso, y como la fe soy yo. Una vez que estés rodeada de la fe así, de esta manera, yo te voy a conceder 3 gozos. El primero, vas a entender mi palabra. O sea, vamos a entender lo que nos está hablando en el libro del cielo. Vamos a entender lo que nos está hablando en todas las revelaciones privadas. Vamos a entender lo que está diciendo en el Evangelio. Vamos a entender lo que dijo desde el momento del Génesis hasta el Apocalipsis, cuando estemos rodeados por la fe, cuando tengamos a Jesús totalmente en nosotros. ¿Sí? Ese es el primer gozo espiritual. El segundo gozo espiritual que les voy a conceder es el fastidio de todo aquello donde antes te sentías llamado. Ahora te voy a conceder ese fastidio. ¿Para qué? Para que tú decidas si quieres seguir o no quieres seguir enterándote de lo que mi voluntad quiere hacer contigo. Y si sigues, si continúas en lo que yo te estoy pidiendo, bueno, ahora te voy a conceder el tercer gozo. Y ese tercer gozo es el desapego total de todo. El desapego total de todo. O sea que el desapego es un don que nos van a dar. Y ese don es el conseguir, el estar siempre con Jesús. Creo que ese es el punto. Ese es el camino, pero este camino es a través de, ¿cómo se llama? De la lectura, del conocimiento. Bien, yo creo que entonces está claro, Cecilia, que nadie, el doctor no está diciendo que hay que dejar las devociones, que hay que dejar el Santo Rosario, que hay que dejar la coronilla, que hay que dejar las procesiones, las novenas, no. Sino que a partir de conocer el don de dones, cuanto más vamos leyendo, más vamos conociendo, y cuando vamos conociendo ya podemos elegir, porque si no tenemos elementos de juicios racionales para poder comparar, evidentemente no vamos a dar nunca el paso. Por tanto, como dice el doctor, vamos a seguir haciendo lo que hacíamos, solo que ahora además vamos a empezar a profundizar en un tema que para nosotros es desconocido, que es el don de la divina voluntad. A medida que vayamos leyendo, a medida que vayamos profundizando, es Jesús quien habla en los libros, y a partir del momento en que veamos qué vamos a obtener con este don de dones, a buen seguro vamos a empezar a dejar paulatinamente los usos y costumbres que hemos tenido hasta ahora. A mí me gustaría que el doctor nos dijera lo que Jesús dijo al principio y que da con lo que concluimos el programa pasado. Reza como rezo yo.
y sí me gustaría que el doctor nos profundizara en esto para que no se nos vaya, doctor. Bueno, sí, o sea, habíamos hablado en alguna ocasión, bueno, creo que el programa pasado, en el sentido de decir, o sea, que esta divina voluntad no se encuentra, hasta ahora no ha habido nunca una revelación que se asemeje a esto. Le dice Jesús a Luisa, busca en los libros que quieras, en la vida de los santos que quieras, nunca encontrarás un acto hecho en mi voluntad. Bueno, y le dice, aún los modos de rezar son diferentes. O sea, que se lo aclara, que aún el modo de rezar es diferente. Bueno, en el libro 11, la lectura 123, nos dice lo siguiente, que esto es necesario así, y es lo que nos están pidiendo aquí, Ceci. Dice, mientras estaba rezando, dice Luisa, mi amable Jesús se puso junto y oía que también él rezaba, y yo me puse a oírlo. ¿Qué está diciendo Luisa? Luisa lo que está diciendo es que está escuchando como él reza, ¿no? O sea, no, primero. Pero antes, estaba rezando ella. Con ella, pero no, ella sola. Rezando. Estaba sola. Para puntualizar. Entonces, estaba rezando. Y entonces llega Jesús, se pone junto a ella y él empieza a rezar. ¿Sí? Y entonces Luisa se pone a oírlo. Y luego Jesús le dice, hija mía, reza, pero reza como rezo yo. ¿Qué le está diciendo? Tu oración, ahora cámbiala. Ahora reza como rezo yo. Por eso puntualicé el que ella estaba rezando. ¿Sí? Entonces, bueno, reza como rezo yo. Es decir, aquí viene la enseñanza. Vuélcate toda en mi voluntad y en ella encontrarás a Dios y a todas las criaturas. Y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas, las darás a Dios como si fuera una sola criatura, porque el querer divino es el dueño de todas, y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor, y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad, a la que nada escapa. Curioso. Entonces, ¿cuál es el rezo de Jesús? Fundido, sumergido en la divina voluntad. Y como la divina voluntad contiene todo, como la divina voluntad tiene tanto los actos de la divinidad, contiene la divinidad, como los actos de toda la familia humana, de toda. Entonces, una vez que estés sumergida en mi voluntad, ahí vas a encontrar a Dios. ¿Sí? En ella encontrarás a Dios, pero también encontraremos a todas las criaturas. Y ahora, esto yo entiendo que se necesita conocer un poco de la divina voluntad para comprenderlo mejor. Pero dice, haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas. O sea, ahora te vas a apropiar de todo lo de las criaturas. Se las darás a Dios como si fuera una sola criatura. O sea, el alma que está fundida en la divina voluntad toma lo de toda la familia humana y se como que lo concretiza, como que lo une todo en una sola postura, digamos, todos los respiros, todas las palabras, todos los pensamientos de toda la humanidad,
como si fuera un solo pensamiento, una sola palabra, una sola acción, uno solo, y se los entregarás, ¿sí? Se los entregarás a Dios. Y ahora, bueno, ya dicen cómo es que se puede llevar a cabo eso, porque el querer divino es el dueño de todas. Y ahora, eso que le estamos entregando a la divinidad, al Padre, o sea, se los vamos a dar y le vamos a dar los actos buenos que toda la familia humana ha hecho para darle honor. Pero los malos los vamos primero a reparar con la santidad, con la potencia e inmensidad de la divina voluntad. Esta es la perfecta reparación. Aprovechando aquí el punto. Hablamos mucho de reparación, hablamos mucho de muchas cosas que hay que hacer, como reparar y reparación. Perdón, esta es la reparación. Fundirse en la divina voluntad y estar rehaciendo los actos de toda la familia humana para entregárselos a la divinidad como si fuera un solo acto, pero un acto modificado ya con la potencia, con la santidad, con todos los dones de la divina voluntad. Entonces, eso es reparación. Y esto es oración. No la oración que conocemos. Es diferente, claro que es diferente. Pero esta oración tiene efectos fabulosos. No es la oración de tratar de ser agradables a Dios, sino es la oración donde se le está entregando a Dios lo que Él quiere recibir. Y luego dice, esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Eso es lo que hizo Jesús toda su vida. Esa es la oración continua de Jesús. Y gracias a esto nos salvó y gracias a esto nos rehizo. Gracias a esto consiguió el reino de la divina voluntad. Gracias a esto abrió las puertas del cielo para todos aquellos que quieran entrar. ¿Sí? Y entonces va a decir algo también muy interesante, porque dice, esta fue la vida de mi humanidad en la tierra. Ahora, por cuán santa era mi humanidad, tenía necesidad de este divino querer, o sea, de esta divina voluntad, para dar completa satisfacción al Padre y redimir a las generaciones humanas. Si entendemos lo que está diciendo, que no lo entendemos, porque así leído de rapidito no se entiende, lo que está diciendo es que la humanidad, la naturaleza humana del Verbo Eterno, necesitaba unirse voluntariamente a la naturaleza divina. No es Jesús por ser la persona unida a la persona divina, no es ya divino, sino se hace divino por voluntad propia. Y se va uniendo, fíjate lo que dijo, tengo necesidad, ¿sí? Tenía necesidad de este divino querer para poder satisfacer al Padre y redimir a todos nosotros. Porque solamente en este acto único de Dios, que es el divino querer, yo encontraba todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y todos sus actos, pensamientos, palabras, etc. Y en este santo querer, sin que nada se me escapara, yo tomaba todos los pensamientos en mi mente, y por cada uno en particular, yo me presentaba ante la Majestad Suprema y los reparaba. Y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura, dándole el bien que habían conseguido para su inteligencia. En mis miradas tomaba todos los ojos de las criaturas,
En mi voz, sus palabras, en mis movimientos, los suyos, en mis manos, sus obras, en mi corazón, los afectos, los deseos, en mis pies, los pasos, y haciéndolos como míos en esta divina voluntad, mi humanidad satisfacía al Padre, y yo ponía a salvo a las pobres criaturas. Y el Padre Divino quedaba satisfecho. No podía rechazarme, siendo el santo querer él mismo. Esta es la oración de Jesús. Doctor, nada más, ¿qué número es? Que nos vuelva a repetir para que las personas lo profundicen. Es la 11123. Muy bien. De mayo 3 de 1916. Gracias, doctor. Si entendimos, creo que esta oración, esto que nos está pidiendo Jesús, es muy diferente de las oraciones que nosotros hacemos. Y es, la parte de diferente es infinitamente superior. Pues claro. Bueno, entonces ahora lo que Él quiere es que sigamos rezando, pero en el modo como Él rezaba. Claro. Que hagamos la oración que Él hacía. Y ahora la pregunta es, si lo hacemos Jesús, si lo hacemos Ceci, ¿qué resultado tendrá mi oración? Infinitos. Infinitos. Y omnipotentes. Omnipotentes. Más concreto. Los más grandes resultados que pueda tener cualquier oración. Más concreto. La paz. ¿Cómo? La paz. Más concreto. Indisolubilidad. Más concreto. Es como si estuvieras intercediendo desde el cielo. Desapego. Es conseguir lo mismo que consiguió Jesús. ¡Wow! Darle al Padre la gloria, el amor, la retribución de toda la familia humana. Darle al Padre lo que siempre quiso recibir. No es darle la gloria por una oración, no es un acto de sumisión, no es un sacrificio de ayuno, por favor, es darle al Padre la gloria y el amor que toda la familia humana le quería dar, le debería haber dado. Primera cosa. Y segunda, gracias a eso, el Padre corresponde con luz, con gracia, con dones para toda la familia humana, pero corresponde a través de la criatura que se lo entregó. Entonces, lo primeritito que pasa es lo que pasó con Jesús. Se adquiere la gloria de todos. ¿Sí? Es la gloria de toda la familia humana. Todo lo que todos deberían de haber recibido, ahora lo recibe la criatura. Sí, dime. Entonces esa oración hecha de esa manera es el perfecto intercesor, que es Jesucristo, o sea, es como ser Jesucristo ante el Padre, como ser Jesucristo ante el Padre, ya, punto. Así de claro, es el perfecto intercesor. Sí. Aquel que vive la divina voluntad es el perfecto intercesor de todos sus hermanos, punto. Ahí es a donde voy exactamente ahorita, porque todo lo que el Padre corresponde es lo que el Padre le dio a Jesús, porque Jesús lo consiguió con su vida, con su sufrimiento, con su muerte, con todo. Ahora eso mismo estamos recibiendo nosotros con esta oración, porque es lo mismo que Jesús hacía. Es repetir la vida de Jesús y es cumplir el 521 del Catecismo, donde dice debemos, es un deber, cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Entonces, ahora les vamos a dar a toda la humanidad todo lo que el Padre correspondió por lo que le dimos al Padre, y eso es lo mismo que hizo Jesús. Estaremos duplicando la luz,
la fuerza, los dones, todo lo que Jesús consiguió, ahora nosotros estaremos duplicándolo. Y ahí entra la palabra que acaba de decir Jesús. Jesús Ausocoa. Jesús el de abajo. O sea, es corredentor. No. Eso es orar. Eso es rezar. No es la oración anterior. No es dejar de rezar. Pero es llegar a convencernos que esta es la oración que Dios quiere. Es un salto cuántico en la oración. Así es. De calidad. Es un salto de calidad. O sea, lo que tú vas a hacer es orar como Jesús, en Jesús y por Jesús, y tu oración va a ser, el Padre no te va a ver a ti, Dios Padre va a ver a Jesús. Pero Jesús con apellido. ¿Jesús con qué? Con apellido. De Nazaret. No, Jesús Cecilia. Ah, ok, ya entendí. O sea, no perdemos, ojo con esto, no perdemos nuestra individualidad. Sino ahora, eso es lo que Dios quiere, por favor. Dios lo que quiere es entablar una relación de amor con criaturas iguales que Él. Sería absurdo que Él nos tomara y todo lo hiciera Él. No, nos va a dar todos los méritos y sobre todo conservo mi voluntad, pero mi voluntad nada más como motor. No, ya todo lo que mi voluntad tenía como dones naturales, ya me desapegué de eso. Y ahora me queda mi voluntad como motor. Y ese motor me va a llevar a hacer lo que la divina voluntad puede hacer. Ahora mi motor hace el acto para que sea un acto hecho por mí, pero la divina voluntad pone lo suyo. Por lo tanto, ahora yo adquiero la naturaleza divina, número 460 del Catecismo, y logro unirme en perfecta unión con la Trinidad, unión perfecta con el Padre por medio de la voluntad, unión perfecta con el Hijo por medio de la inteligencia y unión perfecta con el Espíritu Santo por medio de la memoria. Y ese es el número 269 del Catecismo. Y podríamos seguir mencionando, pero yo creo que con esto es suficiente. Si esto no lo logramos como machacar, ir meditando, todo lo que digamos más se pierde. Lo que más me gustó es que nos dijera que con un apellido, o sea, entonces cada oración va a ser Jesús con el nombre de cada uno de nosotros. Jesús, y eso hará un concierto, una armonía extraordinaria para el Padre. No sé cómo le va a hacer con Jesús de abajo. Yo así, Jesús, no. Bueno, Jesús Ausocoa, así es un poco mejor. Yo tengo la fortuna, doctor, y se lo comparto, que quería compartir con todos los hermanos. Yo tengo la fortuna de que a mí el Señor eso me lo da. Yo, la verdad, no he tenido que hacer muchos esfuerzos desde que me dieron a conocer la existencia de la divina voluntad. Me despierto, sea la hora que fuere, y me despierto en oración con Jesús. Quiero compartirlo porque creo que merece la pena que se sepa. Yo, si lo digo de verdad, sin mérito ninguno por mi parte. Drogadicto. Es un drogadicto. Qué bueno. Un adicto. Bueno, o sea, creo que con esto, repito, con esto debe quedar para meditar, por favor. Pero que quede la idea de que necesitamos leer. Si no leemos, definitivamente nunca podremos entender. Nunca. Sí, se entiende más. Se entiende mucho más. Yo los invito realmente a que lean. No rechacen nada más por rechazar, porque también somos muy dados a eso.
ay, no, es que dijo esto, fuchi. Ay, no, ya me parezco a cierta persona que hace mañaneras. No, definitivo no. O sea, eso definitivamente no es correcto. Vamos a ver, vamos a enterarnos. Sí, tenemos que leer. Sí, es que ese es el secreto de todo. Fíjese que hay ciertos libros de espiritualidad, de santidad humana, como dice usted, y en donde, por ejemplo, el Tratado de San Luis María de Montfort, cada palabra tiene un impacto. Así como Jesús lo ha dicho en Luisa y lo ha dicho en las horas de la Pasión. Entonces no es lo mismo leerlo, o sea, leerlo es la luz de ese conocimiento, es la luz de ese conocimiento. Por eso es importante leerlo. Puedes escuchar el comentario, la reflexión, todo esto, pero tienes que leerlo, porque de ti entra para darte luz a ti. Eso es muy importante, por eso invitar a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a leer, un poquito diario, poquito. Estamos diciendo que te leas un tomo diario, ¿no? Unas hojitas, 2 hojitas, y luego al día siguiente te sigues en las siguientes, y así, pero cada día, y se va abarcando mucho. La verdad que sí, se crece mucho. Así es. Se crece mucho. Bueno, pues, perdón, pero yo me retiro. Está bien, doctor, puede retirarse. Retírese, Jesús Salvador. Bueno, muy bien. Eso me gustó Muchas gracias. Gracias a todos, que les vaya bien. Hasta la próxima. Bye. Adiós, ya que nos saquen